Doctora, en realidad la historia de esta entrevista es que yo puse un tweet, ¿no?, en mi cuenta personal, y decía si habrá algún legislador que piense en los ciudadanos y establezca un proyecto de ley para proteger los datos de los ecuatorianos. Y esto a propósito de estas denuncias que aparecen respecto a precisamente las llamadas telefónicas que ya se convierte casi en un acoso personal constante a cualquier hora del día, en fin de semana, de las empresas, no solo grandes empresas, sino otras empresas, que uno sabe y dice, ¿por qué estas personas tienen mi teléfono? ¿Por qué estas personas tienen mi teléfono? Hasta el de la casa, ¿no es cierto? Entonces, y todos ustedes que me escuchan y nos ven, habrán vivido, estarán viviendo todo el tiempo esto. Entonces dice, ¿cómo les paro a la gente? Hay gente que llama, veo en el Twitter, veo gente que se queja y dice, por Dios, una empresa de telecomunicaciones, déjenme de, ¿no?, déjenme de molestar. O sea, ya no me dejan descansar, ni siquiera 11 de la noche, etcétera, etcétera. Y después te dicen, no, estamos trabajando. Pero también ocurre a partir de precisamente de estas denuncias que hubo sobre estas empresas de seguros, que supuestamente por una llamada telefónica uno ha aceptado, supongo, que le cobren un seguro en un banco, a través de un banco, a través de su cuenta bancaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas de esas cosas tienen que ver con la protección de datos? Y entonces su directora de comunicación me contesta el tweet y me dice, sí, tenemos un proyecto de ley en la Dirección Nacional de Datos, de Protección de Datos, y entonces por eso está aquí, doctora, bienvenida. Cuéntenos en qué consiste este proyecto y si por fin vamos a tener quien nos defienda. Mucho gusto, muy buenos días, gracias por la oportunidad. En realidad hemos estado un año entero trabajando en mesas para concientizar sobre este derecho, porque al principio era muy complicado comprender la confusión que ha habido en el Ecuador. Prueba de ello es la propia institución que ahora tengo la oportunidad de dirigir, que erróneamente se llama Registro de Datos Públicos, cuando en realidad su nombre debería ser Registros Públicos, porque lo que hay en un registro público son datos personales registrables y datos públicos. Eso significa que estos datos personales registrables son datos de cada uno de los ciudadanos, pero que por disposición de la ley tienen que estar en un registro civil, por ejemplo, registro de la propiedad o registro mercantil. En cambio, los datos públicos son solo datos del Estado, que no revierten datos del ciudadano, sino que se refieren a contratos, a cómo se ha hecho gestión, cómo se ha gastado el dinero público. La confusión entonces ha sido tan grande que en este año lo que hemos tratado de hacer es que se den cuenta que el Ecuador no tiene ley de protección de datos, porque hay una errada afirmación de que la ley de registro de datos públicos es la ley de protección de datos, y todo lo contrario, la ley de registros es una ley de registros públicos, regula el funcionamiento de los registros públicos, no le protege a usted como ciudadano, no le protege que frente a esto precisamente, a estas llamadas. ¿A quién está manejando estas grandes bases de datos? ¿Para hacer qué? Para marketing directo, que son las llamadas telefónicas, para intercambio de información entre privados cuando yo no he autorizado ese intercambio de información. Entonces, todo esto nos da cuenta que si bien en el Ecuador existe el derecho a la protección de datos desde el 2008, no ha habido una ley de protección de datos que permita materializar ese derecho, que nos permita a nosotros como personas, como ciudadanos, empoderarnos de nuestros datos porque somos nosotros mismos y decidir a quién lo doy, en qué condiciones, porque tienen repercusiones jurídicas. Prueba de ello es que si le doy a usted para que autorizo con ello la contratación o no de un seguro, yo tenga los suficientes conocimientos, ahí hay un principio de información, un principio de consentimiento informado, que lamentablemente en el Ecuador no lo ejercemos porque no hay una disposición legal que nos faculte a ello. Creo que nos han apuntado que ha habido otros proyectos que se han incluido normas que limitaban el uso de redes sociales y que esto ha tergiversado en realidad la naturaleza de las propuestas. Es totalmente distinto los datos que se pasan en redes sociales que esto que ustedes pretenden regular. Lo que pasa es que ha habido 2 intentos anteriores en el Ecuador de presentar leyes de protección de datos. Lamentablemente esos 2 intentos estaban completamente tergiversados. Desde un punto de vista porque hablaban solo de datos íntimos, y ahora con el actual avance tecnológico, todas las tecnologías de Big Data, de mezcla de la información hasta obtener perfiles íntegros de usted, no puede limitarse la protección solo a aquellos datos supuestamente íntimos,
porque con tales magnitudes de movimientos, de análisis de información, se pueden hacer perfiles completos de la personalidad de una persona solo con datos aparentemente inocuos o superficiales. Entonces, esa consideración ha sido superada y ahora todos son la protección a los datos personales. Adicional a eso, dentro de estas normativas que ya de por sí tenían esta deformidad, se incluían cuestiones completamente ajenas asociadas con la libertad de expresión, cuando esto no es un tema de si la gente puede o no expresarse sobre otros. Hay dos derechos aquí, el derecho a la protección de datos y el derecho a la libertad de expresión, y los dos tienen que convivir, cada uno en sus normativas, no meter normas de control en la red o normas de limitación a la libertad de expresión en una ley de protección de datos. Eso es contrario a su naturaleza y su sentido. Ahora, ¿cómo está haciendo, doctora Naranjo? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está pasando con los ciudadanos, con la gente? Usted ha conversado, según la ayuda lo he memoria. vivido. Sí, todos lo hemos vivido, pero ya usted en las mesas, ¿cuáles son el criterio de los sectores empresariales, legales, de lo que está pasando y cómo se puede solucionar? Yo he visto un cambio en el sector empresarial. Desde las primeras mesas que empezamos a tenerlas en el mes de enero aproximadamente, en el que había una resistencia completa de todos los responsables de tratamiento, que generalmente son empresas, aunque también es responsable de tratamiento el Estado, pero generalmente son las empresas. No más regulación, no más normativa. Ahora ya hay un cambio. Y hay un cambio precisamente porque se han dado cuenta que si la relación no es de confianza entre el que me provee el servicio y el ciudadano, y el consumidor, el usuario, y lejos de identificarme con la marca, ya no quiero que me llamen más y genero un rechazo, que es lo que nos está pasando, déjenme de molestar. Y genero un rechazo, lo único que estoy logrando es que en lugar de estrechar mi relación con esos proveedores, los rechazo completamente. Eso desde este punto de vista. Y desde el otro, como no sabemos qué es legal, qué es ilegal, cómo hago para que sea legal este intercambio de información, estas autorizaciones telefónicas, la misma empresa privada está requiriendo una regulación, una normativa que le permita saber cuándo la recogida de los datos, cuando la autorización se ha llevado en debida forma y justifica entonces, por ejemplo, un cargo adicional en su tarjeta. Y esto no es nuevo en el Ecuador. Esto ya tiene en otros países 30 años de desarrollo. Y además, ahora mismo tenemos nosotros ya un Reglamento General de Protección de Datos personales aprobado por la Unión Europea para todo el conjunto de países que son parte de ella. Y este es el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Este reglamento se está aplicando precisamente con estas estructuras de protección al ciudadano que permiten saber cuándo entrego los datos, en qué condiciones y qué repercusiones jurídicas están asociadas a este consentimiento. Entonces no es ajeno, sí se puede hacer esto, pero hay que hacerlo con orden, con justicia, con transparencia. Por ejemplo, uno va a una gasolinera, se acerca a una vendedora de una empresa turística y le dice, por la puesta de esta gasolina, usted se va a participar en un concurso, debe sus datos. Y uno va y le da los datos. O sea, lo que pasa es que también nosotros regalamos los datos. O sea, pase la cédula, nos da la cédula, se coge qué harán con la cédula, no sabe. Entonces también nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestros datos. Todo está automatizado, está en bases de datos. Entonces, si yo no entiendo que esos datos soy yo misma, ¿cómo puedo comenzar a concientizar de que tengo que defender esos datos, que no tengo que andarlos entregando arbitrariamente, sino que además tengo que exigir de quien me los está solicitando qué cuidados va a hacer para manejar esos datos? No los puede entregar a cualquier persona, tiene que aplicarle filtros de seguridad porque no puede permitir que venga un hacker y se los lleve completo. Todos esos son criterios y principios que se desarrollan en una ley. Además, debo tener yo derecho al acceso, a la rectificación, a la actualización, a la oposición, para que si ya encuentro un dato inexacto, tenga la posibilidad de saber que existe, porque ahorita ni siquiera sabemos quién tiene qué de mí. Sí.
Ese es lo más terrible, no sabemos. Ustedes que nos oyen, escuchan, ¿saben ustedes? ¿Quién tiene tiene sus qué datos? de ¿Quién tiene ustedes? su número de cédula? ¿Quién tiene sus teléfonos? ¿Quién tiene sus tarjetas de crédito? ¿Quién tiene los números, no? ¿Quién tiene todos los datos de sus hijos, de su familia, etcétera, etcétera? Y nosotros, por De su ejemplo, carro, ahora en la dirección de registros podemos actuar sobre solo específicamente los registros públicos y no más allá de eso. ¿Por qué? Porque ese es lo acotado y lo limitado de la ley vigente. En cambio, ¿qué está pasando afuera con todos los particulares? ¿Qué está además pasando al propio sistema público? Porque nos hace falta un montón de derechos, un montón de principios, porque nuestra ley es una ley completamente cortada, con decirle que ni siquiera tengo régimen sancionatorio. Eso es parte de la complejidad. Entonces me ha pasado que voy a un restaurante, a un almacén donde nunca he comprado y pido la factura y no tenía mis datos. Eso ha pasado. Pero la doctora ha topado un tema que es realmente importante y que cómo se podría regular eso del tema del Big Data. Y, por ejemplo, muchos de nosotros que usamos teléfonos inteligentes nos bajamos aplicaciones que les damos permisos que a veces ni leemos y pues estas aplicaciones tienen acceso a nuestras fotos, nuestro micrófono, todo. Hasta saben a qué horas nos acostamos y dónde vamos. ¿Cómo regular el ¿Saben Big a qué Data? gimnasio vas? También saben todo. ¿Cómo regular eso? Si la verdad es que estas aplicaciones, sus servidores están en el extranjero y pues todo es global y los datos personales y todas nuestras actividades también parecería que son así. Esos son justamente los primeros argumentos con los cuales yo llegaba a conversar con las personas que hacían tratamiento y les decía, es indispensable que ustedes reconozcan que nuestros datos ya no están solo en el Ecuador, han traspasado la frontera. Exacto. Por las formas de almacenamiento como el cloud computing, por otros mecanismos de plataformas transfronterizas como cualquiera, Google, Facebook, donde los servicios se ofertan en todas partes del mundo y en donde nosotros hemos entregado nuestros datos personales, fotografías, fechas de cumpleaños, passwords, elementos tan personales a veces incluso, y están en nubes que no están aquí en el Ecuador. El famoso Big Data, ¿no? El Big Data es el procesamiento de volúmenes gigantescos de información y el otro es el almacenamiento, el cloud, en data centers, ¿no? Que no están ni siquiera en el Ecuador, que están fuera. Y eso significa que uno tiene que adaptarse a la normativa y tiene que adaptarse al estándar más alto, porque nuestro país es un país garantista de derechos, que reconoce a la protección de datos personales como un derecho fundamental. Y si es así, tiene que ir con el estándar más alto. Y el estándar más alto es el Reglamento General de Protección de Datos Personales dictado por la Unión Europea, que ya les digo, ya es un esfuerzo de todo un conjunto de países por regular estos temas y que refleja 30 años de experiencia de tratar de ir a la par en el desarrollo de las tecnologías para que se pueda responder precisamente a estas y a otros temas que se están desarrollando como tecnologías. Internet de las cosas, inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial donde hacen data analítica y que hacen decisiones que van a favorecerle o perjudicarle. Manipulación que pueden hacer de esos datos sin que nosotros sepamos. El caso de Cambridge Analytica ha puesto en jaque a la concepción que tenía cierto grupo de países de que esto no podía ser visto como un derecho, sino que tenía que ser visto como cosa. Y ahora estos grupos de países han tenido que dar un paso atrás y reconocer que es un derecho fundamental y han tenido que obligadamente pensar en elevar sus estándares de protección. A tal punto que hay empresas que uno no se hubiera imaginado, que ahora le mandan y le ponen una nota en la que dice, nosotros nos acogemos al reglamento europeo aunque no nos rige, y nos acogemos a este estándar. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro mayor valor es la confianza con el usuario. El respeto al usuario, básicamente. Estamos con la doctora Lorena Naranjo, directora nacional de registros de datos públicos. Ahora sí hablemos del anteproyecto de ley, es decir, en qué estado está, fue elaborado, ha sido presentado y qué esperanza tenemos de que sea discutido además por la Asamblea. Bueno, ha sido un trabajo largo y tortuoso, debo confesar. En primer lugar, por el desconocimiento de la naturaleza misma del derecho. Hemos tenido mesas de trabajo con personas que están
manejando datos, tanto del Ejecutivo, tanto de las empresas privadas, incluso pudimos tener una charla con banca, hemos tenido conversaciones con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, hemos tratado de que todas las partes interesadas, este multi-stakeholder, que es el que normalmente está presente en todas las relaciones donde hay tecnologías de la información y comunicación, estén presentes, para generar unos mínimos de acuerdo. Primero, reconocer la necesidad de una normativa, reconocer que hay derechos fundamentales que se están vulnerando por no tenerla, organizar las ideas, distinguir lo que es libertad de expresión, de derecho a protección de datos personales, distinguir lo que es un dato personal, lo que es un dato público, darnos cuenta que la legislación que tenemos es una legislación que debe ser mejorada sustancialmente en lo poco que hay, porque lo poco que hay está mal, y reconocer que lo que sí está bien es en la norma constitucional, porque ahí reconoce el derecho como tal, y a partir de ello tratar de aplicar en la realidad de manera directa para evitar estas confusiones. Hemos hecho todas estas mesas de trabajo. En el mes de noviembre vamos a empezar unas mesas técnicas en las que vamos a invitar a aquellos asambleístas o asesores de la asamblea o personas que trabajen en la asamblea a interiorizar sobre estas temáticas, y cuando ya hayamos terminado esta fase vamos a pasar el anteproyecto al Ministerio de Telecomunicaciones y ese a su vez a todos los niveles de decisión del gobierno para que sea presentado a la asamblea. ¿Por qué? Vamos a tener una conversación anticipada con la Asamblea Nacional, porque este tema es demasiado técnico. Tiene demasiadas precisiones a nivel de contenido esencial de los derechos que se están discutiendo, de formas muy específicas que están asociadas además al manejo de tecnologías. Entonces no es algo que uno pueda entender de primera. Y necesita una comprensión, una aproximación, y eso es lo que queremos hacer con la asamblea antes de que llegue allá y se transforme ya de un escenario técnico a un escenario político. Es necesario todo este proceso, porque no hay como acortarlo, le digo, porque nos van a seguir llamando. No, y es lo que pasa mientras es tanto, que, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? Bueno, yo normalmente cuando me llaman les digo, en ejercicio de mi derecho constitucional y aplicación directa a la Constitución, el artículo 66, numeral 19, me permite a mí oponerme a lo que usted está haciendo, así que sáqueme de la base de datos. Entonces me dice, se quedan helados. ¿Puedes repetir, por favor? Artículo, a ver. Artículo 66, numeral 19 de la Constitución, me permite el ejercicio de oposición. Yo no quiero estar en su base de datos, sáqueme de su base de datos. Ah, y le cumplen. Verá, el problema es que como hay un desconocimiento, por esto es parte de la educación, ¿no? Es que ¿qué cosa de la Constitución me dijo? Porque a mí me contestan de todo. Y yo le digo, el artículo 66, numeral 19, está grabado. Acaba de decir que me grabó, está grabado. Óigame de nuevo y vaya a leer. Y ese es el derecho que yo tengo. Pero sí sabe lo que es tener que acudir a la Constitución para poder decir, oiga, tengo un derecho, respétemelo. Podemos grabarle en el contestador de llamadas, ¿no? Y ya, lo tienen ahí. Según el artículo, usted no mejor. El tema es que ha habido 2 intentos antes y 2 intentos fallidos. Y los 2 intentos han sido presentados de manera incorrecta. Se han presentado desde la autoridad cuando debían haber presentado desde abajo, desde los que están trabajando en estos datos. Ese error que se cometió antes, no queremos que se cometa ahora. Queremos que la gente sepa, se empodere, sepa que esto es un derecho. Además, los responsables de tratamiento sepan que tienen que cumplirlo y que cumpliéndole además están garantizándose su futuro consumidor, su futuro usuario, su futuro comprador, que además están garantizando que están haciendo un trabajo legal para que no lleguemos a la asamblea y digamos, es que no es necesario, o pongámosle todas estas trabas o todos estos filtros, o peor aún, abrámosle de tal manera que no se proteja nada, sino que haya un mínimo de comprensión en todos para que esta vez sí salga. Ese es el motivo por lo que nos hemos demorado este tiempo en este trabajo, y porque además hemos identificado los actores que son necesarios e importantísimos, que reconozcan que esto es fundamental para su trabajo, que es fundamental para sus funciones, y ahí a partir de todo eso construir estos consensos que nos permitan avanzar a la asamblea. En lo que a usted le compete, doctora, frente al tema de los datos que tiene el Estado de nosotros. ¿Cómo averiguar qué datos tiene el Estado? ¿Cómo
el ciudadano común. A mí sí me preocupa, por ejemplo, qué datos tiene el Estado de mí, porque en un momento fuimos sometidos a espionaje, muchos ciudadanos fueron sometidos a espionaje, y lo que vimos ahí es que tenían datos de todo. Así es. Es decir, y mal usaban esos datos en espiarlo a uno. Entonces, ¿cómo saber que el Estado, qué tengo que hacer? Verá, todos tenemos una garantía constitucional que se llama Habeas Data, con el cual yo puedo acceder a esos datos y además puedo solicitar su rectificación, su supresión en el caso de que estos sean incorrectos, ilícitos o estén siendo mal usados. Pero adicional de estas garantías constitucionales, todos nosotros tenemos derecho a pedir a cualquier institución pública de forma directa, sin necesidad de usar Habeas Data, de forma con un oficio, incluso sin firma de abogado, solitos. ¿Qué dato usted tiene de mí? Y las instituciones estamos en la obligación de informarle todo lo que tenemos de usted. ¿Cuál es el tema? Que ni los ciudadanos sabemos que tenemos ese derecho, ni las instituciones saben que los ciudadanos lo tienen. Y entonces parte de hacer una ley completa, correcta, y no el parchecito chiquitito que tenemos ahorita, es empoderar a las personas y además establecerles eso a los responsables de tratamiento, en este caso al Estado, la obligación de que deben contestar y que deben contestar en un tiempo corto y que además la información tiene que ser verídica y comprobable, que además tiene que estar en un formato portable. ¿Por qué? Porque si no, lo que le van a entregar es un paquete de impresos en código máquina y eso no me sirve igual. Entonces todo eso es lo que debe estar en una ley de protección de datos, porque solo eso le permite a usted la materialidad de que efectivamente se está respetando su derecho. Es importante, doctora, que los ciudadanos conozcamos nuestros derechos y los exijamos. Ahora quizás nos podemos atrever a dar un tiempo, ¿cuánto tomará este proceso para presentar este proyecto de ley? Si yo estoy presentándolo, si Dios permite, en los primeros días de diciembre al ministro de Telecomunicaciones, quien a su vez... ¿Por qué al ministro de Telecomunicaciones? Porque la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es un ente adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces yo, como Dirección Nacional, en este cargo no puedo hacer una presentación directa, tengo que pasar por mi ministro rector y él a su vez tiene que entregarlo al presidente de la República. Entonces es un proceso que lo que permite es que el Ministerio de Telecomunicaciones, que es el regente en todo lo que es la sociedad de la información, también verifique que el contenido de esta norma es un puntal sustancial para llevarnos al Ecuador hasta el siguiente paso, que es el desarrollo de una verdadera sociedad de la información. Muchas gracias a la doctora Naranjo por haber estado con nosotros. Finalmente, doctora, ¿a qué tenemos derecho los ciudadanos respecto a nuestros datos? A decidir a quién lo doy, en qué condiciones y para qué finalidades. Y a saber cómo están siendo usados nuestros datos. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.